Hoy vamos a contar una historia increíble, la de cómo un país, Alemania, después de una guerra devastadora, acabó literalmente partido por la mitad, de las ruinas a dos naciones enfrentadas. A ver, para entender cómo se llegó a eso, tenemos que retroceder en el tiempo. Pensemos en mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar en Europa. Pero para los vencedores, los aliados, ahora empieza un problema, y es un problema mayúsculo. ¿Qué narices se hace con una Alemania que está sencillamente hecha añicos? Y de verdad, cuando decimos ruinas, no es una metáfora, es literal. Hay que imaginarse un colapso absoluto. No quedaba gobierno, no había leyes que funcionaran, no había nada. Solo un enorme vacío de poder justo en el centro de Europa. El panorama era desolador. Por un lado, las ciudades, arrasadas por los bombardeos. Por otro, la economía, hundida. Millones de personas sin un techo sobre sus cabezas. Y para colmo, todo el ejército alemán en pleno proceso de desarme. O sea, el caos era absoluto. Claro, ante una situación así, las potencias aliadas sabían que tenían que hacer algo, y rápido. No podían permitirse dejar a Alemania a su suerte, así que se pusieron manos a la obra para trazar un plan de gestión. Pero ojo, el objetivo principal no era solo un castigo sin fin, no. Era algo mucho más ambicioso. Querían transformar Alemania desde los cimientos. El plan era asegurarse de que nunca, nunca más pudiera suponer una amenaza para el mundo. ¿Cómo? Pues convirtiéndola en una sociedad pacífica y, en teoría, democrática. ¿Y cuál fue la primera gran idea que se les ocurrió? Pues dividirla. Pero cuidado, no la división en dos Alemanias que todos tenemos en mente. No, todavía no. La idea inicial era repartir el país en 4 zonas de ocupación, una para cada uno de los grandes vencedores, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, y se sumó también Francia, como cuarta potencia. Así que así quedó el mapa, cada potencia con su trozo del pastel y, lo más importante, con su propia agenda. Los Estados Unidos a lo suyo, fomentar una democracia liberal. El Reino Unido centrado en reactivar la industria del carbón. Francia buscando sobre todo seguridad y reparaciones de guerra. Y por supuesto la Unión Soviética con la idea clara de implementar su modelo socialista. Ya se ve, ¿no? Desde el minuto 1 cada uno remaba en una dirección completamente distinta. Vale, para intentar que todo este tinglado funcionara de forma coordinada, crearon algo llamado el Consejo de Control Aliado. En teoría esto era como el gobierno provisional de toda Alemania. El problema, y vaya problema, es que tenía una regla de oro. Cualquier decisión necesitaba el sí de los 4. Unanimidad total. Y esto, como podemos imaginar, iba a ser su talón de Aquiles. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse de verdad. Porque una cosa es administrar un territorio en ruinas y otra muy distinta es intentar imponer 2 visiones del mundo, 2 modelos de sociedad radicalmente opuestos en el mismo sitio. El choque de trenes era simplemente inevitable. Esta es la clave de todo el asunto. Pensemos en las 2 mentalidades. Para los occidentales, una Alemania fuerte y recuperada económicamente era la mejor barrera posible contra la expansión del comunismo. Pero para la Unión Soviética, que había sufrido una invasión brutal por parte de los nazis, la única garantía de seguridad era una Alemania débil, desarmada y sin industria. ¿Se ve el problema? Con 2 ideas tan irreconciliables, el famoso Consejo de Control se bloqueó, se paralizó, y la desconfianza mutua empezó a crecer como la espuma. Es que eran 2 mundos chocando. Por un lado, el modelo occidental, elecciones democráticas, economía de libre mercado, ayuda para la reconstrucción, y por el otro, el modelo soviético, un sistema de partido único, la economía totalmente controlada por el Estado y, muy importante, las reparaciones de guerra. Y esto no era simbólico, ¿eh? Significaba desmantelar fábricas enteras en Alemania y llevárselas a la Unión Soviética para compensar sus pérdidas. Eran de verdad 2 proyectos para el país totalmente incompatibles. Y si toda esta tensión acumulada tenía que explotar en algún sitio, ese sitio iba a ser Berlín. La antigua capital del Reich se convirtió casi de la noche a la mañana en el primer gran campo de batalla de la Guerra Fría. Es que la situación de Berlín era una locura geográfica. La ciudad, al igual que el resto del país, también estaba dividida en 4 sectores. Pero estaba situada en mitad de la zona de ocupación soviética. Esto hacía que los sectores occidentales, el americano, el británico y el francés, fueran una especie de isla, una isla de capitalismo y democracia rodeada por un océano comunista. Y la chispa que encendió la mecha fue el dinero. La economía en las zonas occidentales iba fatal, con una inflación por las nubes. Para solucionarlo, los aliados crearon una nueva moneda, el marco alemán, mucho más estable. Desde el punto de vista soviético, esto fue una agresión en toda regla, una jugada para desestabilizar su zona y su control económico. La respuesta de la Unión Soviética no se hizo esperar, y fue brutal. En junio de 1948 hicieron algo drástico.
bloquearon por completo Berlín Occidental. Cortaron todas las carreteras, todas las vías de tren, todos los canales, absolutamente todo. El objetivo era muy sencillo: dejar a la ciudad sin suministros, asfixiarla y forzar a los occidentales a marcharse. Y aquí surge una pregunta terrible. ¿Cómo mantienes con vida a una ciudad de 2 millones de personas que ha quedado completamente aislada del mundo? Sin comida, sin medicinas, sin carbón para el invierno. Parecía que la única salida era rendirse y entregar la ciudad. Pero no. A los aliados se les ocurrió una solución que era a la vez una locura y una genialidad. Lo que hicieron fue organizar el famoso Puente Aéreo de Berlín, una operación logística sin precedentes. Durante casi un año entero, 11 meses para ser exactos, aviones estadounidenses y británicos volaron sin parar a Berlín. Aterrizaban día y noche, a veces llegaba un avión cada minuto y medio. ¿Y qué llevaban? De todo: comida, medicinas, pero sobre todo carbón, que era vital para que la gente sobreviviera al gélido invierno berlinés. Fue una proeza increíble y un símbolo potentísimo de resistencia. Pues bien, el bloqueo de Berlín y el éxito del puente aéreo fueron el punto de no retorno. La poca cooperación que quedaba entre los aliados saltó por los aires. Lo que hasta entonces había sido una división administrativa, temporal, se estaba convirtiendo a pasos agigantados en una realidad política permanente. Sí, el bloqueo fue la demostración definitiva de que era imposible. Los dos bandos eran incapaces de gobernar Alemania de forma conjunta. Así que, a partir de ese momento, cada uno tiró por su lado y empezó el proceso de crear oficialmente su propia Alemania. Y los acontecimientos se aceleraron muchísimo. Con el bloqueo todavía en marcha, en mayo de 1949, las 3 zonas occidentales se unificaron y fundaron la República Federal de Alemania, la que conoceríamos como Alemania Occidental. La respuesta soviética llegó pocos meses después. En octubre de ese mismo año, en su zona, proclamaron la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental. Y ya está, el país estaba oficial y definitivamente partido en dos. Y es increíble pensar en ello, ¿verdad? Lo que empezó como una solución temporal, una forma de administrar un país en ruinas, acabó convirtiéndose en una división que duró 40 años, una herida en el corazón de Europa. Y esto nos deja una reflexión final: cómo las grandes ideas, las ideologías, tienen el poder real de redibujar mapas, de levantar muros y, sobre todo, de cambiar para siempre la vida de millones de personas.